¿Qué tal? Esto es Sanamente, soy Aisa García y hoy vamos a hablar de una enfermedad que muchas personas relacionan únicamente con los temblores, pero que en realidad puede afectar el movimiento, las emociones, el sueño, la memoria y la vida cotidiana de millones de familias. Vamos a hablar del Parkinson y vamos a conocer cómo detectarlo a tiempo. Si se puede prevenir, qué tratamientos existen hoy, si es verdad que el ejercicio y la rehabilitación pueden cambiar radicalmente la calidad de vida del paciente con Parkinson. Bueno, vamos a averiguar muchas cosas con un experto, es el doctor Eduardo Argüelles. Él es neurólogo, es internista, es especialista en la enfermedad del Parkinson, en enfermedades degenerativas, neurodegenerativas en general, y también es especialista en trastornos del movimiento. Doctor Argüelles, es un gusto tenerlo aquí. Aisa, es un gusto que me hayas invitado. Me encanta estar aquí para hablar de este tema tan importante. Sí, es un tema muy importante, el Parkinson, porque muchas personas padecen esta enfermedad. ¿En qué consiste esta enfermedad? Pues podríamos iniciar diciendo que la enfermedad se trata primero dentro de un grupo de patologías que se llaman enfermedades neurodegenerativas. Es decir, Neurodegenerativas. que con el tiempo tienden a progresar y tienden a empeorar los síntomas conforme la vida del paciente va avanzando. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo, solo después de la enfermedad de Alzheimer. Y se caracteriza por tres cosas principales, hablando de síntomas. La primera y la más importante es algo que le decimos bradicinesia, que en términos sencillos es lentitud para realizar los movimientos voluntarios. La otra es rigidez, es decir, dificultad para la movilización de las articulaciones. Y la última puede o puede no estar, que es el temblor. Y aquí cabe mencionar que no todos los pacientes con enfermedad de Parkinson van a temblar, solamente un 30 a 40% de los pacientes van a tener temblor como manifestación propia de su enfermedad. Por lo tanto, hacer la equivalencia de temblor igual a Parkinson no es lo más apropiado. Y tampoco todo el que padece de temblores necesariamente padece de Parkinson, ¿cierto? Hay muchísimas otras causas de temblor. El Parkinson solamente es una de las múltiples causas que pueden generar y se debe de evaluar para ver si cumple con las otras características para poder darle el diagnóstico a la persona. El Parkinson es una enfermedad que se puede prevenir. Por desgracia, no hay manera de evitar que la enfermedad se desarrolle, pero sí se pueden hacer muchas cosas antes de que se presente la enfermedad en sí, es decir, los síntomas de la rigidez, la bradicinesia y el temblor. De hecho, existe una fase dentro de la enfermedad que se llama Parkinson prodrómico, en la cual existe el diagnóstico, pero el paciente todavía no ha desarrollado manifestaciones motoras de la enfermedad. En ese tiempo hay muchas manifestaciones clínicas que no son motoras, como por ejemplo alteraciones de sueño severas que podemos comentar posteriormente, depresión, problemas de pérdida de olfato, estreñimiento, una serie de síntomas, y en ese momento se puede hacer la detección en el paciente sin que haya tenido manifestaciones motoras. Y se pueden establecer tratamientos y medidas de rehabilitación para que cuando lleguen los síntomas, el paciente los pueda lidiar con mayor precisión. Digamos que esos son los primeros síntomas. Sí, la mayor parte de los pacientes tiene síntomas iniciales. Como te decía, el estreñimiento es de los más frecuentes, estreñimiento crónico, difícil de manejar. La otra es trastorno, bueno, el nombre está largo, se llama trastorno idiopático del comportamiento del sueño REM. Es una enfermedad en la cual los pacientes tienden a, durante el sueño, al momento de dormir, gritar, hablar, moverse, pero esto es con mucha violencia, o sea, con mucha... es muy llamativo, vaya, no es nada más moverse como cualquier persona haría en el sueño. Hablo de verdad gritar, llorar, verbalizar o incluso levantarse de la cama. Y mover articulaciones, mover una Sí, pierna de pero pronto. normalmente es... No. Yo me refiero a movimientos como, incluso como si estuvieran actuando el sueño. ¿Sí?
Eso debe de ser explorado porque es un factor de riesgo independiente para que posteriormente haya desarrollo de la enfermedad. Y puntualizo, porque luego el doctor dijo que todas las personas que se mueven todos nos movemos durante, me queda claro que todos nos movemos durante el sueño, pero lo que pasa en los pacientes con esta enfermedad es muy distinto. A ver, ¿cómo? ¿Cuál Es es la muy, diferencia? Porque nos movemos de un lado a otro de la cama, claro, pero ¿a qué movimiento exactamente? por ejemplo, verbalizar, hablar completamente dormido y hablar, verbalizar y moverse con mucha violencia, incluso tirarse de la cama por el movimiento, es un factor de riesgo que debe de ser evaluado para ver si corresponde a este RBD, que es la sigla de la enfermedad, y ya es un factor de riesgo para la Y una enfermedad. vez que detectas que tienes ese problema, acudes con el neurólogo Claro. y hay forma de evitar que esto desencadene en Parkinson. Primero tendríamos que saber si en realidad se trata de un RBD, es lo Mm. más importante. Para eso se hacen estudios especiales, como es la polisomnografía. Y si el paciente es efectivamente diagnosticado, bueno, se tendrían que hacer pruebas adicionales. Ya con la tecnología que tenemos, incluso en esa etapa, se pueden hacer estudios para saber si el paciente sí o sí va a convertir a enfermedad de Parkinson en el futuro. Y si bien no hay forma de prevenir o evitar que llegue a la enfermedad, sí se pueden dejar las condiciones óptimas para que una vez que llegue el paciente esté en en el mejor estado antes de que la enfermedad ataque. Bueno, ya eso da cierta esperanza. Pero, ¿qué pasa con el cerebro cuando una persona tiene Parkinson? ¿Qué pasa dentro del cerebro? En todas las personas, por ejemplo, tú te estás moviendo ahorita, ¿no? Todo este movimiento lo genera la función apropiada de un neurotransmisor dentro del cerebro que se llama dopamina. Nosotros todos producimos dopamina dentro del cerebro y entre muchas otras cosas nos permite movernos. Esta dopamina se va a producir en un área muy específica que se llama sustancia nigra, que está justo en la base del cerebro. El problema con los pacientes que tienen esta enfermedad es que esa sustancia nigra empieza a destruirse por el acúmulo de una proteína, un nombre muy raro, pero vaya, se llama alfa-sinucleína. Y esa alfa-sinucleína se asocia con la pérdida de estas funciones, de estos grupos neuronales de sustancia negra. Y cuando ya se produce una pérdida aproximada del 80% de la destrucción de estas neuronas, es cuando empiezan con las manifestaciones motoras de la enfermedad. Entonces, se produce destrucción que hace que disminuya la dopamina y da como resultado los síntomas que la enfermedad exhibe típicamente. Ahora, hablemos del olfato. Hay personas que siempre tuvieron falta de olfato. Eso, si es un solo factor de riesgo, como la falta del olfato, ¿hay que preocuparse o no? En realidad, si solo tenemos pérdida de olfato, que le decimos hiposmia o anosmia, por sí solo, si no hay otro factor de riesgo, la verdad estamos hablando de un riesgo bajísimo para el desarrollo de una enfermedad neurodegenerativa, más si después de la infección por COVID hubo muchos casos en donde se perdieron función de olfato normal, entonces, Es bueno, cierto, es cierto. sí, y pues bueno, eso, si tenemos un factor único, la posibilidad de que se trate de enfermedad neurodegenerativa alfa-sinucleinopatía, pues es muy baja. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar el Parkinson? Esto tiene que ver con los genes, con la edad, con cómo dormimos, con el estrés, porque ahora el estrés tiene la culpa de todas las enfermedades. La enfermedad de Parkinson, que son varias, debo hacer aclaramiento de A ver, esto. a No, ver, a no, ver. no, no Hay es. varias Sí, o varios niveles, no, son varias, son muy varias las distintas, enfermedades. son muy diferentes, porque no es lo mismo un paciente de 20 años con enfermedad de Parkinson que lo desarrolló desde los 16 años y que tiene manifestaciones muy específicas de la enfermedad, a un paciente de 75, 80 años que empieza con la enfermedad. O sea, el cuadro clínico es muy distinto, las poblaciones son muy diferentes y bueno, en realidad estamos hablando de un conjunto de enfermedades, más que de una sola. ¿Cuál es la diferencia cuando la enfermedad se da en un paciente de 16 años y en otro de 75 años? De entrada, que estaríamos pensando, ya tendríamos una sospecha muy grande de que ese paciente de 16, 20 años de edad, en él sí existe muy probablemente una condición o una predisposición genética para el desarrollo de la enfermedad. Mientras más joven sea la persona al momento del inicio de la enfermedad, mayor la posibilidad de que se trate de un tema genético. Mucho, mucho más. Mientras más grande, o sea, mientras más edad tenga la persona, más se considera que se trata de un evento esporádico. Esporádico es una palabra que se usa en medicina para Ujú. decir que le tocó.
¿no? Le tocó, Le claro. tocó, pero hay muchos factores de riesgo, o sea, ambientales incluso hay muchos factores de riesgo. Por ejemplo, ¿Ambientales? por Por supuesto, ejemplo, ¿cuáles? la exposición a los pesticidas. Esto ya está declarado por la OMS como una situación de atención mundial. Los insecticidas, pesticidas, herbicidas y demás están vinculados con la generación de la enfermedad. De hecho, es muy frecuente que en zonas cercanas a campo, donde la gente trabaja el campo y tiene contacto con este tipo de sustancias y no hay una protección apropiada, el desarrollo de la enfermedad es mucho más frecuente. Por ejemplo, otro factor indirecto sería el beber agua de pozo, por ejemplo. El ¿Por agua, qué? porque el agua de pozo está cercano a los campos donde tratan este campo con los pesticidas y al momento de absorberse por la tierra y pasar a mantos freáticos llega hasta los manantiales naturales y si esta agua se bebe sin procesamiento ya es un factor de riesgo para la enfermedad. Entonces, como ves, hay factores internos y factores externos y a eso le llamamos exposoma de la enfermedad de Parkinson. ¿El Parkinson puede heredarse? Sí, el Parkinson en un porcentaje aproximadamente 15-20% puede heredarse. Cuando nosotros decimos que una enfermedad es genética, no estamos diciendo de equivalencia que se puede heredar. No todo lo genético se hereda. ¿De acuerdo? Eso es algo importantísimo porque los pacientes cuando llegan a la consulta y te preguntan por si su condición es o no genética, en realidad lo que te están preguntando es si existe riesgo de que se lo hayan pasado a su descendencia, se lo hayan pasado a sus hijos. Claro. Pero no toda condición genética se va a heredar. Pueden haber mutaciones de novo, o sea, ahora sí que por la casualidad de la casuística de las O la circunstancias. exposición ambiental, como usted Sí, dice. exacto, como por múltiples factores, ese paciente tiene esa mutación, pero no implica necesariamente que lo vaya a pasar a sus hijos. Y hay muchos genes asociados con la enfermedad, cada uno con un pronóstico distinto, cada uno con un curso distinto, cada uno con una probabilidad de herencia distinta. Entonces, esto se complejiza, ¿no? Conforme lo vas analizando. Vamos a una breve pausa. Al regreso quiero preguntarle sobre los tipos de enfermedad que existen del Parkinson. Ya nos Ujú. dijo que hay varias. Así que atentos. En breve vamos a seguir platicando sobre el Parkinson. Estamos de vuelta en Sanamente. Soy Aisa García y hoy converso con el doctor Eduardo Argüelles. Él es neurólogo, es internista, es especialista en la enfermedad del Parkinson, que es nuestro tema. El doctor también es especialista en trastornos del movimiento y en enfermedades neurodegenerativas, como es el caso del Parkinson. Usted nos decía en la primera parte del programa que hay varios tipos de Parkinson. ¿A qué se refiere? Voy a simplificarlo. Si vemos la clasificación en relación a cómo se expresa la enfermedad, tendríamos diferentes tipos. Uno es el tremorígeno, los pacientes que principalmente van a temblar. O sea, su síntoma principal es el temblor. Nótese que el temblor, como había dicho antes, es un temblor en reposo y casi siempre, de manera típica, tiende a ser solo de un lado al inicio. O sea, empieza en un lado del cuerpo y solo hasta después de algunos años pasa al otro lado y se generaliza. El otro es una presentación que se llama rígido asinética. Son personas que van a tener que prácticamente el temblor está totalmente ausente y lo que van a tener es lentitud muy importante para la movilización. Al momento de caminar pueden tener problemas justamente por esta lentitud y principalmente va a afectar las estructuras del axis, ¿no? Del eje del cuerpo. Hay otras presentaciones que son mixtas y hay otra presentación que se llama PIGD, que es un acrónimo para hablar de inestabilidad postural con alteración de la marcha. Son personas que al inicio de la enfermedad lo primero que van a manifestar son problemas severos para poder caminar. Se van a caer
con frecuencia y van a tener algo que se llama congelamiento de la marcha, que es un fenómeno en el cual el paciente al momento de querer caminar siente que el pie se queda pegado al piso y es bastante frustrante y Definitivamente. es muy triste y se sufre bastante por parte de los pacientes. Esta presentación, cabe mencionar que es la que tiene el pronóstico peor en relación con las otras 3 presentaciones que he mencionado. Pero y vaya, emocionalmente supone una carga tremenda también, ¿no? sí, y además se asocia con deterioro cognitivo y demencia con mayor rapidez en comparación con las otras presentaciones. Ahora, doctor, usted también nos hablaba de que uno de los factores de riesgo es el estreñimiento. ¿Esto quiere decir que hay una relación entre el cerebro y los intestinos? Sí, el estreñimiento es un síntoma que se puede observar. No es que sea un factor de riesgo tener estreñimiento, más bien observamos estreñimiento de forma retrospectiva en varios pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Y esto es porque hay algunos estudios, ya son antiguos, pero se sabe que comentan, o bueno, por lo menos ya se ha demostrado que en algunos pacientes la alfa-sinucleína, que es la proteína que he mencionado que probablemente se encuentra vinculado más con la enfermedad, aparece primero a nivel intestinal. Aparece en el sistema nervioso que tenemos dentro del intestino y eso explica por qué en estos pacientes, muchos años antes de tener la primera manifestación motora, es muy probable que tengamos estos problemas de estreñimiento tan severos. Hablábamos de que la enfermedad puede iniciarse a los 16 años, Ujú, pero que también la tienen personas con más de 70 años, o sea, claro, puede ocurrir a cualquier sí, edad. Pero, ¿qué tan diferente lo vive una persona de 16 años a una persona, por ejemplo, de 75 años? pues bastante. O sea, creo que puedes imaginar, ¿no? Una familia con un muchacho joven que acude a consulta y que le tenemos que explicar que tenemos esta enfermedad. O sea, es entendible el grado de negación, rechazo o incluso angustia que puede sentirse por parte de la familia, sobre todo porque culturalmente tenemos muy arraigado el hecho de que esta enfermedad la consideramos propia del adulto mayor. Y sí es verdad, en realidad sí, la enorme mayoría de los casos los vemos en personas adultas mayores, pero cuando sucede en alguien tan joven, como por ejemplo el Alzheimer, que puede también suceder en personas muy jóvenes, el rechazo, la sorpresa, es muy difícil el proceso de aceptación por parte de la familia. O sea, la primera reacción casi siempre es rechazo. ¿Cómo es posible que me digas que esta enfermedad, que yo sé que es de personas mayores, lo tenga alguien tan joven dentro de Sí, mi no, familia, ¿no? terrible. Entonces, pues obviamente la situación es muy compleja, hay que dar muchísima empatía, mucho, pues, contacto y trato humano hacia la situación, tratando de ser lo más empáticos ante lo que sucede. Y es un proceso que va a llevar mucho tiempo porque nadie, afortunadamente, nadie debe fallecer por la enfermedad de Parkinson. No te mata la enfermedad. Pues con lo que tenemos actualmente ya no es algo que espero. Entonces, a este paciente, a este muchacho, a este joven, se le va a dar un seguimiento durante muchísimo tiempo si la vida nos da. Entonces va a ser una relación de mucho ¿Cuánto tiempo. puede durar una persona con En Parkinson? realidad no debe de modificarse la esperanza de vida de Mm. alguien por la enfermedad, La calidad de vida sí. por supuesto. Y ahí es donde, porque ahí, aquí preguntamos, ¿no? O sea, ahí es donde llegan las preguntas, ¿no? ¿Qué tanto vale, ¿no? Si estoy así, pero obviamente los esfuerzos terapéuticos van enfocados a mejorarle la calidad de vida a las personas independientemente de la fase donde se encuentre. ¿Existe en la actualidad algún tratamiento que permita detener la enfermedad? No, medicamentos que eviten la progresión de la enfermedad hasta el momento no ¿Y existen. tratamiento, una cirugía, por ejemplo? Sí, hay tratamientos, hay uno de los grandes milagros de la medicina, ni siquiera de la neurología, de la medicina, fue la creación de la levodopa, que es la piedra angular del tratamiento en la enfermedad. Si ustedes pudieran ver el cambio de un paciente que se encuentra, nosotros le decimos en off, cuando se encuentra con toda la constelación de sus síntomas, rígido, tembloroso, encorvado, a cuando recibe el tratamiento, ustedes dirían, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Pero justo de eso se trata el medicamento, porque lo que hacemos es darle el neurotransmisor que la enfermedad les ha quitado, que es en este caso es la dopamina. Y hay muchísimos otros tipos de tratamiento. Esto es solamente lo que conocemos como análogos, pero hay agonistas dopaminérgicos, hay medicamentos que actúan de forma indirecta sobre el metabolismo de la dopamina, tenemos tratamientos dirigidos para los síntomas no motores, como hemos dicho,
estreñimiento, trastorno de sueño, depresión, insomnio. Y estos medicamentos pueden ser la piedra angular durante muchos años para el paciente. Si bien sí existe cirugía, normalmente hay casos especiales donde vamos a dejar la cirugía, que es la cirugía de estimulación cerebral profunda. No todos los pacientes son candidatos a cirugía, supongo. No, definitivamente no. El proceso de preparación y perfilación de un candidato a una cirugía de estimulación profunda, que para la audiencia se colocan unos electrodos dentro del cerebro que funcionan, voy a decirlo de manera muy simple, como si fuera un marcapaso dentro del cerebro, y nosotros podemos, con un sistema de interfaz que es como una programadora, modificar en tiempo real la manera en la que estamos estimulando el cerebro, y podemos, si tiene temblor en una mano, podemos ajustar la programación y el temblor inmediatamente se quita. Si no podía caminar, se puede modificar el parámetro y el paciente se puede levantar y camina. ¿Y quiénes no son candidatos a la cirugía? Digo, Pues, ¿la cirugía es un avance claro, o es el tratamiento con este medicamento? la cirugía es una excelente opción si hay criterios para seleccionar al paciente. No todos van a entrar. Por ejemplo, ¿qué paciente no es el ¿Cuál? candidato ideal Ujú. para cirugía? Un paciente que tenga, por ejemplo, deterioro cognitivo muy avanzado o que tenga ya manifestaciones claras de demencia, es un paciente que no va a tener un beneficio claro del tratamiento. Pacientes que, por ejemplo, tengan alteraciones muy severas de la marcha, con congelamientos muy rebeldes. Cabe mencionar, si el congelamiento y el problema de la marcha mejora con levodopa, es muy probable que también mejore con el Con estimulador. las, claro. Y la otra y la más importante, y eso es algo que, qué bueno que hay este espacio para que lo entiendan, el, lo que vamos a obtener de mejoría con la cirugía Ujú. no es mejor que lo mejor que obtengamos con medicamento, con la levodopa. Es decir, el paciente que entra a cirugía es paciente que responde a levodopa, porque luego vienen y dicen, doctor, es que a mí ya no, la levodopa no me hace nada. Justo ese paciente es poco probable que sea un candidato para la cirugía. Y cuando no responde ni a la levodopa ni a la cirugía, ¿qué se hace? En esos casos entramos en una fase ya más terminal de la enfermedad y otorgamos un tipo de tratamiento ya más enfocado al tema paliativo, tratando de limitar la mayor cantidad de sufrimiento por parte del paciente. Pero eso que te comento, esto que te comento, estamos hablando de un grupo muy pequeño, no estamos hablando de la mayoría de los Qué pacientes. bueno. Estamos hablando de un grupo muy, muy pequeño de pacientes, no es el final para todos los pacientes. Doctor, ¿y hay alguna manera a través de los alimentos, a través de los hábitos de vida, de que nosotros generemos más dopamina? Sí, bueno, la verdad es que las medidas que otorgan salud cerebral o salud para el sistema nervioso son las medidas que pues todas las personas sabemos que ahí Hacer el están. deporte, Sí, claro, caminar, exacto. por lo menos El caminar. ejercicio, el dormir bien. Hay una que casi no se dice y es muy importante, Ujú. la socialización. El cerebro está hecho para que seamos seres sociales, para estar con personas. La soledad, de hecho, en la OMS ya está catalogada como una categoría de enfermedad que se llama soledad indeseada. Es un factor de riesgo independiente para todo tipo de enfermedad neurodegenerativa, incluyendo Parkinson y Alzheimer. ¿Qué le diría a las personas que acaban de recibir el diagnóstico de Parkinson y que tienen mucho miedo? Porque claro, todo esto genera mucha incertidumbre. ¿Qué le diría a usted? Primero, tratar de contener el miedo que tienen. El proceso de la comunicación de una enfermedad de esta naturaleza requiere mucho contacto y requiere mucha cercanía humana por parte de quien da el diagnóstico. Esto es una noticia fuerte, importante. Para un médico es un día de consulta, pero para el paciente es un día que nunca van a poder olvidar porque es el día en que les dan un diagnóstico de esta naturaleza. Entonces, lo primero que sepan es, nadie va a fallecer por esto. La otra es el proceso o el camino hacia una postración o hacia dependencia total es cada vez más rara, cada vez lo vemos menos en los pacientes y deben de acercarse a un especialista. Gracias, doctora Argüelles. Excelente recomendación. Y bueno, ya quedamos comprometidos los dos a hacer otro programa sobre enfermedades neurodegenerativas y trastornos motores. Claro que sí. Gracias, gracias. Y bueno, ya usted escuchó al doctor Argüelles hablar de Parkinson, es hablar de información, de empatía y de diagnóstico oportuno.
Y esto nos lo da el especialista, el neurólogo especializado en este tema, en el Parkinson, porque detrás de cada paciente hay una familia, hay una historia y hay una vida que merece seguir viéndose con dignidad y calidad para no depender de nadie. El doctor nos ha contado que esto es posible. Bueno, gracias por acompañarnos en Sanamente. Soy Aisa García y los espero la próxima semana con otro tema que puede cambiar su vida. Que tengan una jornada maravillosa.